A casi 3 semanas de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en la hermana República Bolivariana de Venezuela, la misma sigue sumergida en una gran crisis. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones con el 51.95% de los votos, mientras que al líder opositor Edmundo González se le asignó el 48%. Pero ¿qué sucede? Que lo han proclamado ganador sin presentar las actas. Prueba de sonido, 1, 2, 3, prueba de sonido. Ok, creo que se escucha bien. Voy a mantener la cámara apagada por un rato. Déjenme ver si hay algún comentario. Como ven, el tema de hoy es la dictadura en Venezuela y la postura del cristiano en la política. Ya se habrán dado cuenta que cambié el nombre, nos mudamos de nombre. Saben que el nombre me gustaba bastante y traté por bastante tiempo de darle un sentido y que la gente le entendiera porque era cristiano imprudente, pero tuvo muy mal entendimiento que decidí cambiarlo a cristianismo razonable. Entonces, igual los que ya me conocen por el otro nombre está bien, el nombre del canal. Los que no pasa nada, porque nunca hubo como ese clic. Yo lo entendía muy bien y me gustaba porque me daba como esa oportunidad de hablar de muchos temas. Digo, lo voy a seguir haciendo, como ahorita el tema de la política, pero incluso cuando invitaba a otros, ya sea a otros apologistas o otros cristianos a mi canal, como que les causaba mucho ruido el nombre. De hecho, hasta se me hizo raro que, bueno, no raro, me sorprendió que Chris Dupont aceptara mi invitación, porque también recuerdo en un live le propuse y se quedó así, leyó mi comentario y dijo, bueno, en este caso creo fue su esposa la que lo leyó, dijo, cristiano imprudente, ¿por qué imprudente? Así preguntó, como que causaba un poco de desconfianza, para ser honesto, y también le escribía a otros apologistas. Entonces, como que el nombre les hacía pensar que era un tipo bait, ¿no? Como que no era cristiano y quería burlarme del cristianismo, o así lo notaba yo, y esto me hizo tomar la decisión el día de ayer, que le escribió a un hermano que estaba en un live y se quedó como, cristiano imprudente. A ver, escríbeme para saber de qué va tu canal, ¿no? Así como, y lo entiendo. Entonces ya estos serán los últimos videos que suba con el eslogan Cristiano Imprudente. Ahora el canal pues se llama Cristianismo Razonable. Entonces, como ya estoy metiéndome más a la parte apologética de William Lane Craig y estoy tratando ya de usar un poco más este sentido apologético desde la postura de fe razonable, dije, bueno, se me ocurrió rápidamente así cambiarlo a Cristianismo Razonable. Entonces va a seguir el mismo hilo que ya llevaba, de repente entrevistar a testigos de Jehová, platicar con católicos, etcétera, pero el nombre es Cristianismo Razonable, nomás ahí porque a algunos no les va a aparecer el canal con ese nombre. Si alguien está por ahí en el live, déjeme saber si se escucha bien para continuar. Bueno, el día de hoy el tema que les traigo, tengo varios videos que quiero reaccionar. Miren, este es el primero, el que vamos a reaccionar hoy. Es del canal Entendiendo los Tiempos. Les voy a hablar un poquito más de ese, pero también tengo un video de una entrevista a una ex testigo de Jehová, si la ubican. Algunos otros temas muy interesantes. Hoy veremos, este me gustó, no lo vamos a ver ahorita, pero este me gustó porque es es en inglés. Yo voy a hacer un intento de traducirla, pero el día de hoy vamos a ver esto. Este es del canal Entendiendo los Tiempos. Es de la misma alianza donde está Paul Washer, pero se me fue el nombre. A ver, dejen recordar el nombre de este personaje, porque Sugel Michelén, siempre lo digo al revés, no sé si lo estoy pronunciando ahorita bien. O Michel Sugelén, no siempre. Sugel Michelén, sí, es Sugel Michelén. Como dicen por ahí, uno no es profeta en su propia tierra. Y cuando yo Cristianismo Razonable, perdón porque está haciendo un poquito de calor, me quiero poner a hablar de política, las críticas que recibo. A ver, ya están aquí escribiéndome, hey, ¿le cambiaste el nombre? Sí, le cambié el nombre, claro que sí. Algunos piensan que si me hackearon la cuenta, ¿no? Ya me están escribiendo algunos de que sí es mi canal, porque pues, se llama, ya tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, les decía, me sucede mucho esto, miren, cuando salgo a evangelizar y hablo con, por ejemplo,
con hechiceros, sí podemos hablar incluso con una vez compartiendo el evangelio, llegué a un lugar donde tenían una Virgen de Guadalupe bien grande y al lado una estatua de la Santa Muerte también bien grande, y llegué compartiendo el evangelio ahí y él era un mecánico. Me dijo, no, aquí no vengas con estas cosas, somos guadalupanos, ¿no? Y me corrió, ¿no? Yo aquí no voy a hablar de si era un católico real, un católico, realmente un católico. Pues yo bien animado, cómo compartí el evangelio y fui a esos lugares donde casi nunca van las personas, ¿no? Porque son un poco hostiles y sin decir nombres, como decimos, como dice el famoso meme, ¿no? Sin raspar muebles. No recibí, no esperaba obviamente alabanzas, ¿no? Pero tampoco desánimo de decir, pero ¿por qué haces eso? De hecho fue por eso que le puse cristiano prudente, ¿no? Al inicio. Pero bueno, no esperaba tampoco desánimo que me dijera, no, está mal, o como un poco acallarme o un poco menospreciar esta obra que estaba haciendo. Y por ahí circulaba un video muy interesante en Ixtapalapa, creo, donde unos cristianos casi los linchan por ir a la zona donde precisamente festejan a la Santa Muerte. Y muchos como que le prestaron mucha atención a eso y se parece mucho a lo que entre ellos la política. Y cuando este cristianismo razonable quiere hablar de política, he sido muy criticado, ¿no? De decir, tú no puedes hablar de política, ¿cómo se te ocurre si eres cristiano? Sin embargo, este video que les voy a poner, lo edité obviamente, le puse estas imágenes con inteligencia artificial para no meterme en problemas con los derechos de autor, pero pues todos los derechos al canal Entendiendo los Tiempos, ¿no? Y cambié, distorsioné la voz, entonces para no meterme con que el video se bloqueara, ¿no? Pero hace tiempo hice un video reacción de Juan Manuel Vaz, donde desde mi punto de vista hizo un pésimo análisis miren, vamos a abrirlo, un pésimo análisis sobre lo que AMLO dijo en una entrevista. No, aquí está, miren. Ahí lo pueden encontrar en mi canal, se llama Pastor Juan Manuel Vaz contra AMLO, parte 2, dice 2 partes. Y desde mi punto de vista, Juan Manuel Vaz hizo un pésimo análisis, ese es mi punto de vista, sobre lo que Andrés Manuel dijo. Y ahora el canal Entendiendo los Tiempos va a hacer un análisis, desde mi punto de vista, muy bueno sobre política. Entonces, con ese preámbulo, corre el video. A casi 3 semanas de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en la hermana República Bolivariana de Venezuela, la misma sigue sumergida en una gran crisis. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones con el 51.95% de los votos, mientras que al líder opositor Edmundo González se le asignó el 48%. Poniéndonos en contexto, pues ya sabemos todo lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Esta dictadura que sí existe en Venezuela, claro, ahí sí hay dictadura. En México, lamentablemente, por eso no hubo oposición, porque se vivieron creyendo en un autoengaño diciendo que en México vivíamos una dictadura con el actual gobierno. Lo que sucedió en Venezuela sí fue una dictadura y ellos van a hacer el análisis, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que lo han proclamado ganador sin presentar las actas pertinentes que validen lo que ellos dicen. Sin embargo, la oposición a través de la... Sí, lo que sucedió entonces en Venezuela, proclamaron a Maduro como presidente electo y resulta que se rehusaban a presentar estas actas que validaban. O sea, si es una democracia y si sabes que ganaste, no tienes temor de presentar la evidencia de que ganaste de manera democrática. El problema es que Maduro, sabemos, no ha ganado de manera democrática, al menos la evidencia muestra que no fue una democracia. Entonces, ¿por qué no dar las pruebas de que ganaste de manera honesta? Pues porque no existen esas pruebas, ¿no? Diferente a lo que sucedió en México, que a Claudia Sheinbaum le ganó de manera aplastante a Xóchitl Gálvez, y Xóchitl dijo que no estaba de acuerdo, que voto por voto, ¿no? Tanto que se burlaban de Andrés Manuel cuando pidió el voto por voto y se recuerdan cómo le decían que no sabía perder y bueno, o sea, se tuvieron que tragar todas las palabras que le dijeron en el pasado a Andrés Manuel, ahora
ellos pidieron voto por voto y Claudia dijo, sí, que las abran. Ella no se negó porque sabe la manera aplastante que ganó a Xóchitl Gálvez en esta contienda. Y solo estoy haciendo un contraste, ¿no? De un gobierno donde hay una dictadura que es Venezuela y un gobierno democrático que es México, solamente haciendo esos matices. La Plataforma Unitaria Democrática denunció fraude y publicó copias digitales del 83.5% de las actas electorales que otorgan el 67% de los votos a Edmundo González y el 30% a Maduro. Esto ha sumergido el país en una gran crisis donde ha habido protestas internas, al igual que protestas de otros países que han llamado a que se presenten estas actas que validan lo que plantea el gobierno de turno con su candidato Nicolás Maduro. ¿Cuál debe ser el rol de un cristiano en una situación como esta? Queremos hoy hablar con Tony Flaquer, quien es un... Hablando así, porque ellos creen en un gobierno teocrático, ¿no? Y se las dan de muy espirituales porque no salen a votar. Ya lo he explicado hasta el cansancio que en realidad sí votan, al menos aquí en México han votado, o sea, cuando decidían no votar, el PRIAN votaba por ellos, hasta los difuntos votaban aquí en México, y pues eso, la Biblia no va en contra de que cumplas tu deber civil, de hecho la Biblia nos manda a cumplir nuestro deber ciudadano. Luego están los princesos del reino, que se quieren hacer los espirituales diciendo que el cristiano no debe saber de política, no solo leer la Biblia y nosotros no debemos saber los solo biblistas, ¿no? Que hay mucha confusión en la sola escritura no significa que solo leemos la Biblia, sola escritura significa en pocas palabras que nuestra última autoridad es la Biblia. O sea, si en algo veo algo de política, por ejemplo, el profe Ramiro, a quien mando saludos, me pasó un libro que se llama La política de Aristóteles, si no estoy confundido. Muy bueno, me ayuda a entender un poco más la política, que obviamente las cosas que no vayan conforme a la palabra, no las voy a aceptar, ¿no? Para mí no tiene sentido. Pero sí me gusta compararlas y saber qué es lo que creen, qué creía Platón, qué creía Sócrates. Más bien creo que se llama la política de Aristóteles. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la postura del cristiano? ¿Cuál debe ser? Vamos a Un ver. conocido economista, analista político, teólogo que ha estudiado profundamente la doctrina bíblica y director del movimiento Acción Cristiana, para nosotros saber cómo debemos conducirnos como cristianos en situaciones como esta. Tony, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Para mí es una honra estar en este programa que es tan importante porque se ha convertido realmente en un programa líder en América Latina, en el mundo hispano. Yo no creo que haya programas semejantes a este y que tengan tanto impacto. Ha sido una bendición porque nosotros como creyentes debemos ver todas las cosas bajo la perspectiva de Dios. O sea, así es. Aquí voy a hacer otro paréntesis porque estoy leyendo el libro Verdad Total y es como dice el libro, no vivir un cristianismo como esto, un cristianismo con betún nada más, ¿no? O sea, hay diferentes pasteles, el pastel es lo mismo adentro, pero simplemente le ponemos un betún cristiano. Déjenme responder un comentario aquí. Y realmente tener una perspectiva bíblica, ¿no? No es como cada situación que nos enfrentamos, ya sea en el trabajo, en la familia, en la calle, poderla enfrentar desde una perspectiva bíblica. Es difícil, claro, yo estoy en mi trabajo, de repente enfrento situaciones que se me hace muy difícil llevarlas a una perspectiva bíblica, pero ese es el mandato, ¿no? Muy difícil, no entraría en detalles, ¿no? Pero bueno, aquí va. matrimonio, o sea, la crianza de los hijos, o aún las cosas políticas, porque todo ha sido, de una forma o de otra, Dios nos ha dado una perspectiva para todas las cosas debajo del sol. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Tony. ¿Qué gran crisis se ha generado en Venezuela con esta situación? Hay países que apoyan y han reconocido el gobierno de Maduro, Irán, me parece, Rusia, China, Bolivia, Perú. Hay otros países que están mediando, tratando, ¿verdad?, de llegar a un acuerdo. Ahí está México, Brasil y Colombia. Y hay países que reclaman que hubo un fraude electoral de grandes dimensiones en el sentido de que han reconocido el gobierno de Maduro. Dicen que la postura de México desde que AMLO entró es
¿cómo les gusta decir? Socialista, progresista, y etcétera. Y me gustó llevarlos digamos, a un punto neutro, porque estos pastores, obviamente, yo no les dije que dijeran eso, ¿no? Pero hay países que ya le dieron el gane a Maduro, Irán, y menciona varios, entre ellos también países socialistas, entre comillas, pero dice que México, Brasil y otros están mediando, y de hecho eso sucedió en la guerra entre Rusia y la guerra que se acaba de suscitar en Rusia, ¿no? Me anda fallando ahorita la memoria porque estoy tratando de contestar acá a los en vivo. Permítanme, déjenme mover esto. Les decía, la guerra que se suscitó entre Rusia y Ucrania, a México le decían, oye, ponte a favor de Ucrania. Otros le decían, ponte a favor de Rusia. Y AMLO dijo, no, eso es problema entre ellos. Yo voy a ser neutro, no voy a apoyar a ninguno de las dos. Les dolió a mis amigos pirianistas que AMLO no apoyara a Ucrania, por ejemplo, y querían que se echara enemigo a Rusia. Y Estados Unidos obviamente sí apoyó a Rusia, y el presidente de Rusia soltó una advertencia contra Estados Unidos y les dijo, sálganse de esto, no les compete a ustedes, o ustedes también sufrirán consecuencias. Entonces, México no se metió de enemigo con nadie porque fue neutro, gracias al presidente que tenemos. Si hubiera ganado alguno de los otros, como Anaya, el Canallín o alguno de ellos, obviamente hubiera tomado una postura con favor de Ucrania. ¿Por qué? Porque los perros falderos que teníamos, y lo voy a decir, que tuvimos en el pasado como expresidentes Fox, Calderón, Peña Nieto, no se diga, ellos hacían cualquier cosa que Estados Unidos le dijera. No había realmente una autonomía. Entonces México dijo, no, estoy de acuerdo, no voy a echarme de enemigo a nadie, ese es problema de ellos, ni entre Ucrania ni Rusia. Entonces lo regresé solo para que lo escuchen de boca de alguien más, que México es neutro y está tratando de mediar. Adivina quién está. Bueno, este video, ahorita Andrés Manuel ya digamos, sale de la presidencia, entra Claudia Sheinbaum. Aún las cosas políticas, porque todo ha sido, de una forma o de otra, Dios nos ha dado una perspectiva divina para todas las cosas debajo del sol. Así que muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ti. Tony, qué gran crisis se ha generado en Venezuela con esta situación. Hay países que apoyan y han reconocido el gobierno de Maduro, Irán, me parece, Rusia, China, Bolivia, Perú. Hay otros países que están mediando, tratando, ¿verdad?, de llegar a un acuerdo. Ahí está México, Brasil y Colombia. Y hay países que reclaman que hubo un fraude electoral de grandes dimensiones, en el sentido de que sin presentar actas ni ningún otro documento no se pueden validar esas elecciones. ¿Qué tú opinas? Primeramente, la crisis de Venezuela es una crisis porque es una crisis de gran geopolítica. O sea, no solamente es el país de Venezuela lo que está en juego aquí ahora mismo, sino que las implicaciones que tiene la situación de Venezuela afecta a muchos países. Hay actores importantísimos, por ejemplo, como Rusia y China, que tiene Venezuela grandes deudas con esos países, que son actores en esto, actores o visibles o que por detrás están haciendo cosas. Lo mismo pasa con Irán. Para eso sí yo no lo sé, no lo he validado. Si en verdad esa cuestión del uranio en Venezuela es realidad. No sé, díganme en los comentarios si ustedes saben qué tan cierto es esto, la verdad lo desconozco. Y noticias así tan importantes no me las creo de primera. Tampoco digo que están mintiendo, ¿no? Pero como es algo que yo no he investigado, solo lo dejo ahí. Están las reservas petroleras más grandes del mundo entero. Venezuela ahora mismo tiene una crisis que prácticamente no exporta petróleo ni productos terminados de petróleo, y que tiene que importar. Irán es un abastecedor, por ejemplo, de Venezuela. Entonces, esa crisis económica, resultado de malas políticas, ha traído un desastre económico, social y político extraordinario, un sufrimiento extraordinario a esa nación. Y como te dije, hay un juego geopolítico, porque en el fondo, como dicen los analistas políticos, todo el Gran Caribe es el bajo vientre de los Estados Unidos. Entonces, las cosas que pasan en esa región del Gran Caribe, que es una región geoestratégica de suma importancia para los Estados Unidos, son cosas que tienen, ¿verdad?, muchas repercusiones globales.
empezando también por el hecho de que China ha intentado establecer puestos, bases navales, lo mismo Rusia, bases militares en algunos países de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? A esa complejidad se suma también el hecho de que Venezuela es un miembro del Foro de San Pablo y del Foro de Puebla. El Foro de San Pablo es un movimiento instigado por Fidel Castro, que comenzó a partir de la caída del muro de Berlín. Cuando Fidel vio que no había apoyo en la Unión Soviética, trató de crear un bloque en América Latina. No vamos a entrar en profundidad de estas cosas, lo estoy soslayando solamente para el hecho de que es importante que entendamos que la crisis de Venezuela tiene un impacto no solamente en América Latina, sino quizás a nivel global. Ahí se están luchando las luchas de las metrópolis, Estados Unidos, Irán, Rusia. Pero es importante que tú hagas esa puntualización, porque alguien puede pensar, bueno, ahí está Maduro, él está obstinado, él es un dictador, él se quiere quedar en el poder, al final, por una razón u otra, no tiene apoyo, lo van a sacar, va a tener que claudicar, sí, ¿no? Pero según lo que tú planteas, con el apoyo de todos esos países también, tiene una base fuerte que le permite aún mantenerse. Sí y no, porque fíjate una cosa, a pesar de que la Organización de Estados Americanos no logró que México, Brasil, Colombia apoyaran la resolución donde se le exigía a Maduro presentar las actas, tan simple como eso, señor, ok, usted ganó, enseña. A ver, mis hermanitos, si así se ve una dictadura real, no los inventos de dictadura que tu tía panista te hizo creer que estábamos viviendo en México. Así como se ve en Venezuela, así es una dictadura. Así como esas falsas promesas y falsas profecías de tu tía la panista de que seríamos Venezuela si Andrés Manuel ganaba, pues allá sí es Venezuela y allá sí es una dictadura. Nada de eso sucedió en México. Gracias a Dios hasta la fecha, ¿no? Esperamos que yo sé qué va a suceder con este nuevo gobierno, pero vamos a continuar. ¿Escucharon bien? México tampoco quiso firmar esa resolución, solo lo aclaro un poquito, ¿no? Ligado a Maduro a entregar esas actas, ¿verdad? A pesar de eso, sin embargo hay que ver que dieron pasos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, Brasil, México, están recomendándole a él que entregue esas actas, que las haga públicas, porque en el fondo, aún a esos países socialistas con una mentalidad no les conviene tener en la vitrina a un país como Venezuela, porque desacredita el socialismo y el proyecto socialista en América Latina. Venezuela es una dictadura, eso es lo que es Venezuela hoy en día, a costa de un gran sufrimiento del pueblo. Hay que pensar, Eduardo, que en los años 1950, por ejemplo, los años 50, la inflación en Venezuela era un 2%, los niveles de pobreza no excedían un 10%. Hoy en día, en Venezuela, desde los años 50 para acá, hoy en día, la Venezuela de hoy en día, hay una inflación de más del 150%. Es uno de los países, si no el que más, con mayor decrecimiento económico del mundo, del planeta Tierra. Y también Venezuela es un país donde hay una inflación de un 150%. Y muchos ciudadanos se han ido a otros países. No hay democracia. Ahora, vamos al punto, Tom. Un cristiano, ¿qué puede hacer en medio de esta situación? Sabemos que debemos orar por los gobernantes, que debemos orar para que haya justicia, podemos, ¿qué? Protestar pacíficamente, aceptar. Póngale la lupa, como diría tu tío el Toro, ¿no? Póngale la lupa aquí, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Si ustedes tienen respeto por el canal Entendiendo los Tiempos, ahora no lo tomen como que lo digo yo, un cristiano que dicen que no debe hablar de política. Vean lo que van a decir estos eruditos, para mí son eruditos en el tema. ¿Oyeron, mis hermanos? El cristiano debe estar enterado de las cosas que pasan. Entonces, cuando luego nos recluimos y no hablamos de política, no nos preparamos, pues la gente piensa que somos como esos ignorantes de la secta de los ruselistas, ¿no? Que no nos gusta enterarnos de lo que pasa y dejamos que otros decidan por nosotros, ¿no? Y tenemos deberes cívicos, y está en la Biblia, actuar como buenos ciudadanos, orar por los gobernantes, someternos a ellos. Entonces ahí viene, ya se está poniendo cada vez más bueno. Un ciudadano en un país no es callarse la boca, necesariamente. Es interesante, traje unas citas aquí, de cómo los profetas en el Antiguo Testamento eran personas que denunciaban el mal. Por ejemplo, aquí tenemos
el Espíritu de Dios, hablando a través del profeta Amós, que dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. O sea que nosotros Un titular de la oposición. sí, pero nosotros como cristianos estamos llamados entonces a denunciar lo que está mal. Yo creo que los cristianos pueden ir a un medio de comunicación, no todos los cristianos van a estar involucrados en la política, pero sí los cristianos tienen el poder del voto y el poder de decidir cuáles son los gobiernos que le conviene. Pero mira algo, Tony, ahora el poder del voto, muchos van a decir, no sirve de mucho porque mira el fraude que se ha cometido allí. Votar masivamente. Adivinen dónde tuvieron que existir votos masivos para sacar a los dinosaurios del PRIAN. O sea, así lo tengo que decir. En México. Para que AMLO ganara, el voto tuvo que ser masivo. Para que Sheinbaum ganara, el voto tuvo que ser masivo porque la gente se cansó de lo mismo, la gente se cansó de los fraudes, y eso mismo sucedió este sexenio en Venezuela. La gente se cansó, antes eran apáticos y decían, aún en Venezuela, por el análisis que estoy viendo, era como, bueno, pero ¿para qué salir a votar si va otra vez a ganar Maduro? Pero esta vez dijeron, no, tenemos que hacer un voto masivo. Por eso es que Maduro no quiere entregar las actas, porque la manera en que perdió fue tan aplastante que no había manera como de competir y de decir, inflar y embarazar algunas urnas, ¿no? Pero fueron unas elecciones con una gran abstención tremenda. Entonces el cristiano tiene que salir, tiene que ir a votar, tiene que expresar. Y obviamente dice la palabra que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Y eso significa que se restringe eso a predicar el evangelio, a hablar, a ser discípulos. No, esa luz y sal de la tierra lo involucra todo. El cristiano es un portador de la verdad, ¿entiendes? Y déjame decir, para un buen gobierno, las premisas para una buena sociedad funcionar están en la palabra de Dios. Sí. Me da un poco de risa como el hermano que está entrevistando, en este caso el que aparece ahí, está un poquito desesperado por ir al punto, ¿no? Como que el hermano dice muchas cosas, el otro, el especialista en política, pero sí, pero el cristiano, ¿qué va a hacer? Vamos a ver. Tratemos ese tema para dar directrices. Pueden participar de manifestaciones. Yo creo que sí, porque mira, con un propósito, hacer bien a través de una buena administración de la justicia. O sea, el florecimiento humano, el desarrollo de una nación, el progreso de unos pueblos depende fundamentalmente de ejercer una buena justicia. En Venezuela no está pasando eso. Y cuando un gobierno no está haciendo eso, Eduardo, ha perdido legitimidad delante de Dios. La ha perdido. Bien. Ahora, no solo delante de Dios, es que cuando un gobierno viola la Carta Magna, su constitución, ha perdido también su legitimidad. Nosotros tenemos gobiernos constitucionales, por ejemplo, voy a citar el caso nuestro, la República Dominicana. El día en que un presidente en República Dominicana viole la Constitución de una manera abierta y rampante, como está ocurriendo en algunos países de eso, ¿verdad? El ciudadano tiene todo el derecho, inclusive, de impugnar a un presidente. Bien, pero ¿qué tipo de protesta puede hacer un cristiano? No va a salir a tirar piedras a la calle. No estamos hablando de una protesta violenta, porque eso violaría el espíritu de nosotros como creyentes. Claro. Estoy hablando de protestas pacíficas. Marchas pacíficas. Que son, dicho sea de paso, son permitidas y aprobadas por nuestras leyes. O sea, cuando un cristiano sale... Claro, y con esto voy a cerrar la primera parte del video, nos quedamos casi a la mitad, pero la pregunta es, ¿puede el cristiano marchar, manifestarse? Sí, claro, siempre que esté dentro de la ley. De hecho, manifestarse, aún en México, está permitido por la ley. Lo que no está permitido, pues, es destruir carros, como lo hacen las feministas, ¿no? Pero mientras lo hagamos dentro de la ley, el cristiano está permitido de manifestar y expresar su opinión. ¿Por qué? Porque está dentro de la ley. Entonces, en ese sentido, pues, no hay problema. Es una manifestación pública, pacífica, ordenada. Que esa manifestación podría terminar en un rebú. Bueno, pero el cristiano no fue a hacer un rebú. Explica lo que es un rebú, porque no sé si en Latinoamérica saben. En un desorden, es bueno que expliques eso.
Podemos hacer uso de los medios de comunicación, los medios Claro que sociales sí, para los medios de protestar. comunicación. Bueno, mis hermanos, me despido. Gracias por acompañarme en este live. Y está bien, si no están de acuerdo conmigo, está perfecto, no pasa nada. Seguimos siendo hermanos allá en el cielo. Si estoy en lo incorrecto, el Señor me traerá corrección, ¿no? Pero está bien, no pasa nada estar en desacuerdo, ¿no? No se puede hablar con libertad, es de cuidado. ¿Ok? ¿Dónde no se puede hablar con libertad? Hermana Ana, déjeme saber, ¿vive usted en Venezuela? Por ahí espero no se haya malentendido, pero está bien si están en desacuerdo conmigo, ¿no? Hay posturas en las que no son de salvación y no pasa nada si no estamos de acuerdo. Dios me los bendiga. Con esto cierro la primera parte de este tema. Bendiciones a todos. ¿Listo, brother?